Dios le bendiga. Pues vamos a compartir de la palabra de Dios y quisiera que me acompañes a orar, pero antes vamos a buscar un versículo bíblico. Te pido que busques en el libro de Salmos 34, versículo 8. Y vamos a hablar de la bondad de Dios. Amén. ¿Qué entiendes por la bondad de Dios? ¿Alguno tiene una idea de lo que es la bondad de Dios? Pues si no, si lo sabes bien, y si no, pues lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos hablando de la palabra. Amén. Dice el Salmo 34, 8: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Padre Santo, eterno Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento, bendito Padre. Ahora te pedimos, bendito Padre, que seas tú hablando a tu iglesia, a tu pueblo, a tu congregación, Señor. Que traiga dirección, que traiga palabra que edifique, palabra que llene los corazones, Señor. No la palabra que queremos escuchar, sino la que necesitamos oír, Padre Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, para saber cuán bueno es Dios, tenemos que probar y ver, dice el versículo. Amén. Si no experimentamos, si no buscamos, si no accedemos a Dios, nunca vamos a ver cuán bueno es Él. Nunca entenderemos la bondad de Dios. A veces tenemos una idea, muchas veces una idea equivocada de lo que es la bondad de Dios. A veces creemos que la bondad de Dios es cuando me suceden cosas buenas y no es real. La bondad de Dios existe, me pasen cosas buenas o me pasen cosas malas. Independientemente de cómo esté mi vida, la bondad de Dios seguirá existiendo. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. La bondad de Dios, cuando realmente la conoces, te lleva al arrepentimiento. Amén. Cuando tú realmente vives la bondad de Dios, cuando tú realmente abrazas la bondad de Dios, eso te lleva a arrepentirte, a aceptar que Él murió por ti y que Él te está buscando para salvación. Amén. Él es tan bueno que nunca nos abandona. Dios nunca te abandonará. Amén. Y si Él te dio una promesa, ayer hablábamos de las promesas de Dios, y si Él te da una promesa, solamente tú puedes impedir que esa promesa se haga realidad en tu vida. Amén. Dios nunca ha faltado a su palabra, nunca ha faltado a su promesa. Entonces, cuán bueno es Dios, cuán bondadoso es Dios. Si tú no lo experimentas, hoy es tiempo de que aprendas a experimentarlo. Tenemos que aprender a confiar en Dios, que es muchas de las cosas que le pasa a la iglesia y al pueblo, que no confía en Dios. Confía más en su fuerza, en su talento, en su inteligencia. Y luego Dios. Pero primero es gracias a mi fuerza, es gracias a mi inteligencia. Muchos dicen, no, porque yo trabajo por mi fuerza o por mi inteligencia. Es que tengo este trabajo, es que tengo lo otro. No. Lo que tú haces es porque Dios cada día te permite levantarte de una cama y salir adelante. Amén. Si Dios dijera, tú hoy no te vas a levantar de esa cama, no te levantas. Por más inteligente que sea, por más grados que tenga, por más fuerte que seas. Amén. Si reconoces su bondad y su misericordia, nunca dejarás de alabarle. Aquí vemos muchas personas que le cuesta alabar a Dios, que le cuesta adorar a Dios, que le cuesta rendir su corazón a Dios. Cuando tú realmente conoces la bondad de Dios, nunca dejará de alabar su nombre. Amén. Siempre habrá una alabanza en tu boca. No importa la circunstancia por la que estés atravesando, tú siempre estarás dispuesto a gozarte en el Señor. La naturaleza de Dios es bondad. Esta se refleja desde la creación. Desde el Génesis podemos ver la bondad de Dios. Todo lo que Él creó, dice la palabra, varios versículos reflejan que todo lo hizo bueno a su tiempo. Amén. Todo lo hizo bueno para ti y para mí. ¿Y qué ha sucedido? ¿Por qué hay tantas cosas hoy que no son tan buenas? Porque ha intervenido la mano de Satanás y luego la mano del hombre.
todo lo que Satanás toca y todo lo que el hombre pecador, después de haber sido contaminado con Satanás, todo lo que el hombre pecador toca, lo daña. Amén. Y en la creación de Dios nosotros hemos dañado muchas cosas, pero no porque en su momento no eran buenas. Todo lo que Dios hizo fue perfecto. Amén. La bondad de Dios lo podemos ver en la provisión. Esta nunca falla. Si tú confías en Dios, Dios nunca dejará de proveerte. La provisión de Dios siempre estará dispuesta para nosotros, para sus hijos. Amén. Ahora bien, cuando tú eres consciente de que Dios hace esto por ti, también tienes que ser consciente de que acompañado de la bondad viene la justicia de Dios. Amén. No son términos contrapuestos. Uno va acompañado del otro. Dios es bondadoso, pero también es justo. Amén. Hay una historia que ilustra muy bien la bondad de Dios, y es la historia de un padre que cada día se levanta, le hace su comida a su hijo, le prepara su comida, se la deja preparada, y nunca le da las gracias. Así es la bondad de Dios. Dios cada día nos da el sol, nos da la luz, nos permite estar vivo, pero ¿cuántos somos capaces de decirle gracias, Señor, por este día? Gracias, Dios, porque hoy estoy vivo, hoy estoy respirando, hoy me das. Y somos malagradecidos. Aún con todo lo que Dios hace por nosotros, somos malagradecidos. Amén. Así tratamos a Dios muchas veces. Yo diría que casi todo el tiempo somos desagradecidos con Dios. Y tú puedes ver que la mayoría de nosotros solo busca a Dios cuando estamos con el agua al cuello. Cuando estamos en una situación complicadísima, difícil, con un problema que no hay manera, entonces, ¡ay, Dios mío! No sé si ustedes se recuerdan de algo que pasó unos años, creo que sí, casi todos nos recordaremos de eso, del COVID-19. ¿Se acuerdan de eso, más o menos, no? Fue tremendo. Pues en esa época, tú oías a todo el mundo por donde quiera, ¡ay, Dios mío! Había un temor tremendo de que el mundo se iba a acabar. Todo el mundo mencionando a Dios. ¿Y dónde está la gente que en esa época mencionaba a Dios? Y ay, Dios mío, hoy están viviendo la vida que vivían antes. Están haciendo lo mismo. No se acuerdan de Dios. Y eso es la ingratitud del ser humano, que solamente se acuerda de Dios cuando no hay otro remedio, cuando no hay otra solución, cuando cree no encontrar otra solución para su vida. Y a Dios hay que buscarlo cada día. A Dios hay que agradecerle todos los días. Amén. No cuando yo creo que puede ser la única solución para mi vida. Dios siempre es tu mejor solución. Amén. El problema no es que Dios sea malo o que se haya olvidado de nosotros. El problema es que tenemos una idea equivocada de su bondad. Dios te dice, como leíamos en el Salmo 34:8, que gustemos, que veamos, que lo experimentemos, que lo probemos. Pero muchos no quieren buscar a Dios, muchos no quieren experimentar porque tienen miedo de lo que se van a encontrar cuando experimenten a Dios. Cuando se encuentren con Dios, probablemente sientan miedo de qué me va Dios a decir, qué me vas a quitar. Amén. ¿Cuánto tienen miedo de que Dios le quite los vicios? Que Dios le quite la droga, que Dios le quite el alcohol, que Dios le quite su temperamento, su carácter. Y esas áreas de su vida no se le entregan a Dios. Yo prefiero no conocerlo porque Dios es tremendo. Muchos dicen eso. Cuando realmente si tú conoces su bondad, todo lo que Él hace es por tu bien, es para tu salvación. Amén. Quiero mostrarte 4 aspectos fundamentales de la bondad de Dios para que tu confianza y mi confianza crezca y nuestra adoración se avive, para que realmente tú adores a Dios de verdad, en espíritu, en verdad. La primera de ellas es: Dios es bueno en su esencia. Amén. La naturaleza de Dios es bondad.
Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar su carácter, Él no puede negar su bondad. Vamos a leer en el Salmo 107, versículo 1, si tienen Biblia, si no, los jóvenes lo ponen en la pantalla grande, lo pueden buscar ahí. Salmo 107, versículo 1, dice la palabra: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. La bondad no es algo que Dios hace. La bondad es algo que Dios es. Amén. Dios no hace bondad, no, Dios es bondad. Amén. Y si tú aprendes que Él es la bondad hecha persona, entonces tú vas a vivir eternamente en agradecimiento a Él, en gratitud a Dios. Hay 3 puntos que te quiero comentar. Hay una bondad que es la bondad moral de Dios. Esta es pura, recta, sin maldad. No puedes pecar y no tienta a nadie para que lo haga. Amén. En Santiago 1:13 la palabra de Dios dice que Dios no puede pecar, jamás. Ni te tienta a ti para que peque. No, cuando tú pecas es porque de tu propio corazón ha elegido o porque te ha dejado influenciar por mentes diabólicas, por el mismo Satanás. Dios nunca tienta a nadie para que cometa pecado, para que haga lo malo. Amén. La bondad es generosa. Dios da cosas buenas a sus hijos. Amén. Siempre Dios procura darte lo mejor. Si buscamos en Mateo 7, versículo 11, vamos a buscar en la Biblia. Mateo 7, 11, quiero que me ayudes a buscar. Dice la palabra: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Si tú que eres malo, sabes darle cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más Dios no te dará cuando tú le pides? Pero cuando tú le pides para lo que necesitas, no para tus caprichos. Amén. A veces creemos que Dios es el mago de la lámpara que tiene que suplir todos mis anhelos, todos mis deseos, todos mis caprichos. Pues no, Dios suple tu necesidad, no tu capricho. Amén. En Mateo 5:45, si buscamos un poco más atrás, estábamos en Mateo 7, Mateo 5, el versículo 45 y el versículo 48. Dice el 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La bondad de Dios es generosa. Amén. Él hace salir el sol, no importa que tú seas bueno o que tú seas malo. El sol sale. La lluvia cae para todos. No importa lo bueno o lo malo que tú hayas sido. La bondad de Dios es para todos. Amén. Él quiere que seamos sus hijos. Por eso Él permite que para el malo como para el bueno haya cosas buenas. Amén. Porque Él quiere que si tú eres malo, algún día seas bueno. Amén. Y Él pueda darte ese regalo que tiene preparado para todos, que es la salvación. La bondad de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambia, nunca cambia. La bondad de Dios siempre será igual, nunca dejará de ser Dios. Si hoy Él es bueno, mañana también lo será. Y pasado, y el mes que viene, y el año que viene, Dios siempre seguirá siendo bueno. Amén. Deja de medir a Dios en base a tus circunstancias. Amén. No midas a Dios en si me está yendo bien, es porque Dios es bueno. Si me está yendo mal, uy, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está de ese Dios que me están hablando? No midas a Dios por tus circunstancias. Aprende a que tus circunstancias cambien al acercarte a Dios. Amén. Si tu familia falla, Dios sigue siendo bueno. Si tu trabajo falla, Dios sigue siendo bueno. Amén.
Si estás enfermo, Dios sigue siendo bueno. ¿Qué ejemplo podríamos poner de esto para que lo tengas claro? Pues fíjate, yo estaba buscando un ejemplo que me acercara para que ustedes pudieran entender acerca de esto. Por ejemplo, cuando está nublado o cuando está lloviendo, no importa si está nublado o si está lloviendo, tú ves que el sol está tapado, pero el sol no deja de brillar, ¿verdad que no? Tú y yo no lo podemos ver, pero el sol sigue brillando. Pues así es la bondad de Dios. No importa cómo tú estés, mal, bien, regular, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno, amén. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Vamos a leer Romanos 2, versículo 4, para que veamos que esa bondad te lleva a arrepentirte, a buscar de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Tú estás ignorando las bendiciones que Dios trae a tu vida, no sabiendo que todo eso te está guiando al arrepentimiento, te está guiando a volverte a Dios. Amén. Porque recuerda que te dije, Dios es bueno, hay bondad en Dios, pero también es justo. Y en su justicia, Él no tiene por inocente al culpable. Él no lo deja por inocente. El culpable será culpable. Amén. Y luego lo veremos, cuál es la única razón por la que tú y yo no somos condenados, no somos destruidos. La bondad de Dios nos lleva a arrepentirnos, te dije. Dios no te trata como mereces, ni a mí tampoco. Dios no nos trata como merecemos, porque Él realmente quiera quebrantarte o quebrantarnos. No, Él no te trata como mereces. Él te trata mejor de lo que mereces. Amén. Para llevarte al arrepentimiento. El libro, lo que acabamos de leer en Romanos 2:4, habla de benignidad, que es igual a bondad activa. La benignidad no es más que la bondad puesta en práctica, y tú la puedes ver cada día en ti. Amén. Puedes decir, veo la bondad de Dios. Yo la puedo ver. Cuando me levanto de mi cama y respiro, yo veo la bondad de Dios. Dios te bendice aunque tú falles. También habla, ese versículo que acabamos de leer, benignidad, habla también de paciencia. Dios retarda el juicio que merecemos. Amén. Dios lo retarda, lo está retardando. A veces mucha gente hemos oído hablar de que desde hace tiempo se está hablando de que hay un juicio y que ese juicio viene y que el mundo se acabará. Y muchos se lo están jugando porque dicen es una mentira. No, no es mentira. Lo único que Dios está retardando ese juicio porque quiere salvarte. Amén. Lo estás entendiendo mal. El juicio no ha llegado porque Dios es bondadoso contigo y sabe que tú estás mal y quiere que te arrepientas. Amén. Vamos a leer 2 de Pedro 3:9 para que lo veamos. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Él es paciente contigo, así que no te equivoques. Él no la retarda. Hay una promesa de que este mundo se acabará. Si este mundo no se ha acabado, dale gloria a Dios, porque es esperándote a ti que está. Amén. Él te está esperando y por eso no se ha destruido el mundo. Habla también el versículo que leímos, el de Romanos 2:4, de longanimidad. ¿Qué es esto? Longanimidad es que Dios soporta la dureza de tu corazón para darte tiempo. ¿Cuánto nos soporta Dios a nosotros? Los duros que somos, y prédica vienen y prédica van, y domingo vienen, domingo van, y nos llevamos la bolsa de alimentos, pero seguimos igualitos. Parece que lo único que me interesa a mí es llevarme una bolsa de alimento cada domingo.
Dios lo que quiere es que te arrepienta, que busque de Dios y que te salves. Amén. A Dios le da igual los demás, lo que quiere es salvarte. Porque tú y yo, de alguna u otra manera, moriremos. Amén. Moriremos sea por una enfermedad, sea por un accidente, sea de hambre, moriremos de cualquier cosa. Pero el problema está, ¿qué pasará con nosotros después? Amén. ¿A dónde iremos? Pero casi siempre cometemos el error de pensar que porque Dios es bueno, todo da igual. Ah, Dios es bueno, da igual. No, ten cuidado. En su bondad, Él también castiga. Amén. Hay un juicio. Y hay un juicio que viene sobre toda la humanidad. Y hay un juicio que viene para ti y para mí. Y ese día, lo único que te va a salvar es que tú hayas aceptado la sangre de Cristo. Amén. El día del juicio, lo único que a cualquiera de nosotros podrá decir, ha sido liberado, es que tú estés bajo el paraguas de Dios, bajo la cobertura de Jesucristo. Si tú no estás bajo la cobertura de Jesucristo, si tú no has recibido la sangre de Cristo, si tú no le has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ay papá, ese juicio va a ser condenatorio para ti. El juicio para nosotros, lo que hemos aceptado a Cristo, es un juicio liberador, porque el día que nos presentamos delante de Dios, Él dice, mi siervo bueno y fiel, a mi derecha. Pero si tú no aceptaste a Cristo, si tú viviste como te dio la gana, ese juicio para ti va a ser condenatorio, va a ser culpable. Y dice que la paga del pecado es la muerte. Y no la muerte física, no, la muerte eterna. Amén. Qué duro. Pero eso sería despreciar la bondad de Dios. La verdadera respuesta que tú y yo deberíamos tener no es que te dé igual que Dios es bueno. No, la respuesta que tú y yo deberíamos tener es decir, Señor, no quiero seguirte fallando. Esa es la respuesta correcta que tú y yo deberíamos dar al saber que Dios es bueno. Decir, Señor, no te quiero seguir fallando. Quiero ponerme a cuenta contigo, porque sé que en tu bondad tú me das tantas cosas. ¿Hay pecados que está justificando porque Dios es bueno? Contéstate tú esa pregunta. ¿Hay pecados en mí que lo estoy justificando por el hecho de que Dios es bueno? Ten cuidado. Nunca justifiquemos nuestra conducta, nuestros pecados. Muchos se justifican y dicen, es que yo nací así, es que yo soy débil, incluso dentro del pueblo de Dios. No estoy hablando porque el que no es cristiano, el que no ha aceptado a Cristo, ese está en pecado de por sí. Pero hay dentro del pueblo de Dios, hay gente que justifican las conductas que están teniendo, la forma de vida que están llevando, porque dicen, es que yo soy débil, es que es mi carácter, es que es mi debilidad. Delante de Dios tú no podrás justificarte. Tú tienes que tener la capacidad de decir, yo quiero cambiar. Dios me cambiará, Él es quien me cambia, pero yo tengo que anhelar ser cambiado por Dios. Amén. Yo no quiero justificarme, no, yo sé, todos somos pecadores, pero hay una diferencia. Hay un pecador arrepentido y un pecador que se goza en lo que hace. Amén. La bondad de Dios se hace evidente si miras a la cruz. La ves en la salvación que te ofrece en Cristo. Amén. Fíjate, el hecho supremo de tu saber que Dios es bueno es cuando mira la cruz. Wow, cuán bueno es Dios. Morir por un pecador como yo. Morir por un sinvergüenza como yo, derramar su sangre en la cruz, justo, un Dios sin pecado, un Dios sin mancha, y decir, voy a la cruz, por Él yo me voy a sacrificar, y Él lo hizo por ti. Amén. Créelo, Él lo hizo por ti, porque Él quiere salvarte. Efesios 2:7, vamos a leer Efesios 2:7. Dice la palabra, para mostrar en los siglos venideros, la abundante riqueza de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Él quiere mostrar su bondad hoy y en los siglos que vienen. Como te decía antes, la bondad de Dios más grande no es darte dinero, no es darte salud, es darte a Cristo. Amén. Y si tú miras la cruz, dices, wow, qué grande es Dios. Dios en la cruz, Dios castigó el pecado sin destruir al pecador. Amén. Si tú miras la cruz, Él destruyó el pecado. El pecado ya no tiene valor sobre nosotros. Si aceptamos a Cristo, si vivimos en respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros, si imitamos a Cristo, si somos imitadores de Él, ya el pecado no tiene ningún valor sobre nosotros. Amén. Eso no quiere decir que no fallemos, no, fallamos. Claro que sí que fallamos, pero cuando tú y yo fallamos, la gran diferencia es que tú y yo sabemos a dónde debemos ir a buscar el arrepentimiento, a buscar el perdón. Amén. Porque en su bondad Él es el Dios de todo perdón y Él te acepta cuando tú vas a Él. Cuando tú de corazón dices, Señor, me arrepiento. Señor, perdóname, te he fallado. Amén. La bondad en el perdón dice que Dios no te guarda rencor. Él se olvida de tus pecados. Dice que Él lo tira al fondo del mar. Todo lo que tú has cometido, todos los males que hemos hecho, si tú viniste a los pies de Cristo y aceptaste su perdón, Él se olvida de eso. Él nunca te guarda rencor. La bondad en la adopción. Él no solo te perdona, sino que te hace hijo suyo. Amén. Fíjate, ayer hablábamos, hay muchas personas en el mundo, y probablemente quizá aquí haya alguno, que crean, que consideren, porque vienen de religiones que le han enseñado así, que todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad, ¿eh? Todos no somos hijos de Dios. Tú eres criatura de Dios. Tú eres hijo de Dios cuando aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Él te adopta como hijo cuando tú le aceptas. Dice Romanos 8:15, si quieres, no te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Tú recibiste el espíritu de adopción, tú eres adoptado de Dios, si le aceptaste. Amén. Él te injerta en el olivo y ahora tú eres parte de la familia de Dios. Ahora tú eres hermano de Jesucristo. Amén. Qué bueno. Qué bueno que hoy tú te lleves esa noticia, esa gran bendición. Cristo es mi hermano mayor y Él murió por mí. Amén. Dios es juez que condena al culpable, pero luego se quita la toga, paga la multa y adopta al condenado. ¿Sabe lo que es la toga? Ese gorro que se ponen los jueces. Pues Dios es ese juez que delante del condenado lo condena, pero luego se quita la toga, paga la multa y adopta al condenado. Fíjate cómo es Dios. Tú no vas a pagar la multa. Tú eres culpable, yo soy culpable, todos somos culpables. Pero tú has pagado. No, ha pagado Jesucristo. Amén. Eso hizo Dios contigo y conmigo. Ese juez justo que ha pagado el precio que tú y yo debíamos pagar. Si dudas de la bondad de Dios, te llamo a que lea Romanos 8:32. Dice la palabra en Romanos 8:32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Amén. Qué buena promesa de Dios.
Él no escatimó a su propio Hijo, lo mandó al sacrificio por ti y por mí. Pero la bondad de Dios incluye, como te decía anteriormente, su juicio. No lo podemos olvidar, no nos podemos olvidar de esto, de que su bondad incluye su juicio. Vamos a leer el libro de Nahum 1:7, eso está en el Antiguo Testamento. Nahum 1:7, lo que dice la palabra de Dios aquí. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Amén. ¿Tú confías en Dios? ¿Tú eres capaz de poner toda tu confianza en Dios? Amén. Pues Él tiene buenas cosas para ti y para mí. Amén. La bondad y juicio son opuestos. Muchos creen que lo son, pero no es verdad. Van de la mano. Un Dios que no juzga el mal no es un Dios bueno. ¿Tú crees que Dios sería bueno si no juzga el mal? ¿Tú crees? Imagínate, vamos a imaginarnos por un momento que tú tienes una causa. Alguien te ha hecho daño y van a juicio. Y el juez decide liberar a ese que te hizo algún tipo de daño, te engañó, te robó o te hizo algún daño. ¿Cómo te sentirías tú si el juez decide liberar a ese que te hizo daño? ¿Te sentirías bien? Diría, eso está bien que lo haya hecho. No, ¿verdad que no? Pues fíjate que Dios debía hacer eso con nosotros, pero ahí es donde tú ves la bondad de Dios. Dice, yo tengo que salvarle. Yo tengo que buscar la manera de que sean salvos. Y por eso su propio Hijo dijo, yo me ofrezco, yo me sacrifico por ello, yo pago el precio. Amén. Juicio como protección. Dios disciplina a sus hijos para su bien. Vamos a leer en Hebreos 12:10. A veces creemos que la disciplina de Dios, nadie la quiere aceptar, nadie quiere recibir la disciplina de Dios. Pero la disciplina de Dios es buena para tu salvación. El libro de Hebreos 12, versículo 10. Dice, y ya vamos terminando, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hay gente que te disciplina por su propia conveniencia. Dios te disciplina para su santidad. Amén. Cuando Dios te disciplina es porque quiere que tú y yo seamos santos, porque dice la palabra que sin santidad nadie le verá. Amén. Nadie quiere aceptar la disciplina de Dios, pero la disciplina es buena, porque la disciplina te lleva a conocer a Dios. No debemos temer al juicio de Dios si estamos en Cristo. Para nosotros el juicio ya cayó en la cruz. Ya ese juicio, para mí, es, como le decía anteriormente, es un juicio liberador, porque ya Él pagó en la cruz. Ahora bien, pero si estamos fuera de Cristo, ¿qué pasa si tú y yo estamos fuera de Cristo? Ese juicio no será igual. Ese juicio sí que será condenatorio. Ese juicio sí que llevará a una muerte eterna. La bondad de Dios hoy te está llamando. Corre al refugio. Hay un refugio para ti y para mí. Se llama Jesucristo. Amén. Quiero que te pongas de pie conmigo, vamos a orar. Padre Santo, eterno Dios, misericordioso Rey, delante de tu presencia hoy queremos humillarnos, reconocernos, bendito Dios, que no hay nada más hermoso que tu bondad, que tu favor, que tu misericordia para con nosotros, Padre Santo. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos estado alejados de ti por mucho tiempo, si hemos estado apartados, si no te conocemos, hoy quisiéramos dar el paso de fe y aceptarte como Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, queremos aceptar ese regalo que me diste en la cruz del Calvario, pagando el precio por mí, Señor, y ser liberado, bendito Dios, y saber, bendito Dios, que hoy tendré eternidad en ti, bendito Dios.
Te pido, Dios, que me ayude a vivir para honrar y glorificar tu nombre cada día. Sabiendo, Señor, que tu bondad siempre es fiel, que tú nunca fallas, Padre Santo. Te quiero pedir que me perdones por todos mis errores, por todos mis pecados. Que me aceptes, Señor, en tu casa. Que yo pueda ser adoptado por ti, Señor, y pasar a ser parte de tu familia, Padre Santo. Te pido, Señor, que obres el milagro en mi vida, Señor. Que traiga tu Espíritu, que me enseñe, bendito Dios, a cómo vivir para agradarte, Padre Santo. Te pido tu dirección en esta hora, Padre bendito. Y te pido que si hay alguien aquí que necesite el bautismo, Señor, que pueda venir a tus pies, que pueda rendirse a ti y decir: yo quiero ser parte de la familia de Cristo, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Padre, gracias, gracias por enseñarnos qué es la bondad de Dios, dónde la veo, cómo la reflejo, cómo la experimento cada día en mi vida, Señor. Gracias, mi Señor, gracias por tener paciencia para conmigo, por tener amor para conmigo, bendito Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.